Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que va a estar llena de contenido, donde nos vamos a divertir, donde os informaré y presentaré mi obra y sobre todo donde vamos a disfrutar juntas y juntos del regalazo que os tengo preparado. Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia y participación y desde ese agradecimiento entregaros una ofrenda, el regalazo al que me refería anteriormente y que no es ni nada más ni nada menos que un webinar totalmente gratuito que nos va a servir, os va a servir desde el instante mismo que recibáis la información que os voy a transmitir. Un webinar sobre gestión emocional. Dicho webinar se llevará a cabo en 3 partes a lo largo de esta presentación. Y ahora sí, amigas y amigos, paso a presentarme para los que no me conozcáis y sea esta nuestra primera toma de contacto. Yo soy María Vigo, escritora, socializadora del arte y contadora. Y os voy a presentar, como no, a los grandes protagonistas de esta cita nuestra, de esta presentación, que son mis 3 poemarios para adultos. 1. Aullidos. 2. Terrorismo emocional de poeta. Y 3. Un maravilloso mundo de mierda. Os contaré un poquito de cada uno de ellos para aprovechar el tiempo. Y también os hablaré de cuál ha sido su proceso, de cuál ha sido su historia y de cómo hemos llegado hasta este precioso instante. Hasta aquí y hasta ahora. Y para contaros esta historia de amor entre mis libros y yo, tengo que hablaros de mi primer libro, Aullando desde los abismos de las entrañas. Este libro le tengo mucho cariño, porque sin él nada de esto hubiese sido posible. Entonces, eso ocurrió en el 2016. En 2016 publiqué mi primer libro, Aullando desde los abismos de las entrañas. En el 2017 publiqué mi segundo libro, Terrorismo emocional de poeta. Y en el 2019, Un maravilloso mundo de mierda. Esas son las 3 primeras ediciones de mis 3 primeros libros. Como todos sabéis, hemos pasado una situación extraordinaria, como es una pandemia mundial. Y eso hizo que, al no tener contacto con el público, que es lo que a mí me alimenta, de verdad, estar con vosotras y con vosotros, es lo que me pone alas y me alimenta, de verdad. Entonces, con las restricciones del COVID, al no poder tener contacto con las personas, se acabaron las presentaciones, luego se acabó también el movimiento de ventas de los libros y me propuse autopublicarlos desde Amazon, como una manera de que fuese accesible a todas las personas sin tener que efectuar una presentación presencialmente en una biblioteca o en cualquier otro lugar. Y así en el 2020 surgieron las segundas ediciones. Aullando se convirtió en Aullidos, que realmente el germen es Aullando, pero Aullidos es otro libro absolutamente distinto, aunque comparte muchos de los poemas. Comparte muchos poemas de Aullando, pero el título cambia, se llama Aullidos y el subtítulo es Desde las profundidades del alma. Aullidos desde las profundidades del alma. Comparte muchos poemas con Aullando, pero tiene otros poemas, bastantes poemas nuevos, otras imágenes y otro orden. Al colocar los poemas de distinta manera, es otra interpretación
los mismos poemas, pero en otro orden, añadiéndoles otros poemas nuevos y con imágenes también ampliadas, con otro tipo de imágenes, más fotografías, da una lectura totalmente distinta. Evidentemente, Aullidos está hecho desde el entusiasmo puro y duro Aullando está hecho desde el entusiasmo puro y duro, y Aullidos es un libro mucho más trabajado y que recopila e integra todo lo aprendido desde el 2016 hasta el 2020. Esa es la segunda edición. Luego, de aquí a un ratito, en una segunda parte, os hablaré de la revisión de la segunda edición, que es lo que estoy insistiendo últimamente en las redes, de que son mis libros parlantes, que hablan, que cantan, que gimen, que lloran, pero todo eso no os vayáis, porque será un poquito después. Ahora voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Este es Aullidos, ¿vale? Después vino, también en el 2020, como ya os he dicho por el tema de la pandemia, la segunda edición de Terrorismo Emocional de Poeta, que también tenía otra portada, y realmente este sí que sigue la misma pauta que el primero. Más o menos son los mismos poemas, más o menos no, son los mismos poemas. Sí que cambia la maquetación y el orden de los poemas, pero realmente son los mismos. Este es Terrorismo Emocional de Poeta, que también luego, en el apartado de la última revisión de la segunda edición de mis libros, os hablaré que este también canta mucho, también llora, también gime, también susurra y también seduce. Pero eso será de aquí a un ratito. Sigamos con la breve presentación. Luego, como os dije, en el 2019 se presentó Un maravilloso mundo de mierda, la primera edición, y la segunda edición, por el tema de la pandemia, como ya he explicado antes, la tercera edición. Este libro, a fecha de hoy, casi se puede considerar un audiolibro, porque tiene muchísimo contenido audiovisual. Este libro canta también como Terrorismo Emocional de Poeta. También hace unas confesiones increíbles, íntimas y muy personales, y cuenta grandes y desgarradoras historias. Esto sería una breve presentación de mis 3 criaturas de papel a fecha de hoy. Este ha sido su proceso. Y ahora viene otra parte que os voy a hablar de su crecimiento, porque como en toda historia de amor, tiene un principio, tiene un proceso, se va alimentando, esa historia de amor se va alimentando y va creciendo. ¿Y qué es lo que yo he hecho en esta última revisión de mis 3 libros? Añadir ese crecimiento, ese aprendizaje, ponerle ese equipaje y añadirle un valor que ahora os voy a contar, que es increíblemente maravilloso. Os los cuento en un 3 y no res. No os vayáis, que queda mucho que contar. Y bueno, ya estamos en el 2022, año en el que nacen la última versión de mis 3 libros, parlantes. A partir de ahora ya no podéis encontrar ni Aullidos, ni Terrorismo Emocional de Poeta, ni Un maravilloso mundo de mierda en su versión papel normal, cotidiana. Porque en el 2022, como digo, nace su última versión, su mejor revisión, que es la que hace que los libros hablen, canten, giman y todo eso que ya os he contado. ¿Y cómo es eso? Os estaréis preguntando. Pues es muy sencillo. Y para muestra, un botón. Vamos a verlo mediante un ejemplo práctico y veréis qué fácil es y qué maravilloso es el resultado. Este es mi libro Aullidos. Empiezo a pasar las páginas y llego justo en el primer poema. En el primer poema, que se llama Una cosa, está el poema y de repente encontramos un código QR. Este código QR. Entonces, lo único que tenemos que hacer para acceder a lo que te tengo que contar es acercar nuestro móvil, captar ese código QR y escuchar esto.
una cosa, solo una cosa. Yo no provengo de ninguna costilla, ni fui creada a partir del barro de nadie. Pacté mi origen de luz. Estoy hecha de polvo de estrellas. En el libro de mi historia transito entre versos y cuentos, noches y días. En el libro de la vida llevo siglos pariendo a los pueblos. En el libro de mi vida yo no provengo de ninguna de tus costillas. Tengo las mías. Bueno, amigas y amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo os ha resultado la experiencia de estar leyendo tranquilamente un libro en formato papel y escuchar la voz de la autora? ¿Qué os ha parecido que os hable a través de las páginas? Os agradecería muchísimo que hicieseis un comentario. Hacedme saber cuál ha sido vuestra impresión. Muchas gracias y os sigo contando. Y continuamos con los ejemplos para mostraros lo facilísimo que es acceder a esta información que yo os hablo desde un formato aparentemente tradicional, como es el formato papel. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, porque es también muy importante, que las cosas buenas permanecen desde el 2016, que empezó esta aventura, hasta hoy. Entonces, las ilustraciones de mis libros, tanto en la primera edición como en la segunda, como en esta última revisión, siguen estando a cargo de la maravillosa Fidela García Romero, ilustradora de mis libros, amiga y mujer absolutamente maravillosa y entrañable. Bueno, a mí me gusta rodearme de mujeres maravillosas y entrañables. Aprovecho para mandar un saludito a mis alumnas de Poematerapia, a mis alumnas y mi alumno del taller de escritura creativa, a mi grupo de amigas de mujeres visibles del territorio de Utiel Requena y nada. Y continuamos con los ejemplos. Un saludito a todas. Estamos en terrorismo emocional, igual que antes. Vamos pasando las páginas. Evidentemente que se puede leer como un libro de papel, porque es un libro de papel, solo que tiene esta peculiaridad tan maravillosa. Vemos 2 o 3 códigos QR y nos encontramos, por ejemplo, en el poema que dice: mientras tú lees este poema, aparece otro código QR. Volvemos a hacer lo mismo. Acercamos nuestro móvil hacia esta imagen del código QR, vemos esto que nos lleva directamente a esto. Mientras tú lees este poema. Mientras tú lees este poema, en algún lugar alguien pronuncia un te quiero. En algún lugar, una mujer se amputa un instinto en ansiolíticos o se emborracha al miedo, mientras tú lees este poema en silencio. Mientras tú lees este poema, en cualquier sitio alguien pronuncia un te necesito. En cualquier sitio, un hombre enfadado golpea a la madre de sus hijos mientras tú lees este poema en silencio. Mientras tú lees este poema, donde quiera que sea, alguien pronuncia yo te cuido. Donde quiera que sea, una mujer que se siente una mierda se pregunta ¿qué he hecho? Y el eco le responde tú tienes la culpa, mientras tú lees este poema en silencio. Mientras tú lees este poema, alguien piensa, esto no va conmigo, es cosa de jueces y políticos. Mientras tú lees este poema, muchas mujeres mueren a mano de su asesino. Mientras tú lees este poema, en el silencio
de los siglos. Porque tu silencio también mata. Bueno, amigas y amigos, ¿qué os ha parecido este silencio tan lleno de contenido? Espero haberos sacudido las emociones. Espero haberos revuelto las emociones e incluso molestado, sí, porque esa fue mi intención al escribir el poema. Y esa también ha sido mi intención al crear este contenido audiovisual. El remover las emociones, porque hace falta que nos impliquemos todas y todos en este asunto tan sangrante que supone el maltrato. Y bueno, espero que me dejéis en los comentarios qué es lo que os ha parecido. Si alguna vez un poemario, un libro de papel os ha sacudido tanto y hasta tal punto. Continuamos. Y ya para acabar esta exposición sobre cómo acceder a la información audiovisual que tengo que contaros, pues ya el último ejemplo, que es esta vez de mi último libro, que se llama Un maravilloso mundo de mierda. Y aquí vamos a poner como ejemplo una canción. Es lo mismo, nos encontramos a lo largo de todas las páginas muchos códigos QR, porque como he mencionado anteriormente, tiene mucha información. Entonces el libro termina con una canción antes del epílogo. Evidentemente, cuando yo lo escribí, no conocía las herramientas para poder acceder a vosotros con mi propia voz cantada. Ahora ya sí, mediante estos códigos QR. Entonces aquí está la página donde dice una canción, 68 poemas, que son los 68 que hay en el libro, y una canción. Siempre acabamos cantando. Desde el espíritu de Chabela y con la gratitud corriéndome por las venas. Pasamos página y encontramos este otro código QR. Repetimos la información. Nos encontramos esto, acercamos el móvil y vemos o escuchamos esto. Tengo una tristeza tan simple y tan perfecta como el mirar de una niña. Tengo unos poemas que sangran y cantan en el girar de la vida. Una tristeza tan simple y perfecta como el mirar de una niña. Unos poemas que sangran y cantan en el girar de la vida. Por cada niña sin nombre se abre una brecha en el pecho. Por cada muerta una herida sin flores de cementerio.
Cargo el pesar de los tiempos, mi hermana, mi lucha es ancha y antigua. Cargo el pesar de los sueños, mi madre, mi voz es vieja y manigua. Ay de ti, mi niña, mi hembrita, cómo me duele tu pena. Ay de mí, mujer versadora, cómo albergar la tarea. Ay de ti, mi niña, mi hembrita, cómo me duele tu pena. Ay de mi mujer versadora, cómo albergar la tarea. Llevo el amor en los huesos, mi hermana, y espada bajo la falda. Llevo el amor en los huesos, mi hermana, y espada bajo la falda. Ay de ti, mi niña, mi hembrita, cómo me duele tu pena. Ay de mí, mujer versadora, cómo albergar la tarea. Desde el principio del mundo, mi niña, vamos pariendo a los pueblos. Desde el principio del mundo, mi niña, vamos pariendo a los pueblos, dándole forma a las almas, mi niña, y sembrando los senderos, dándole forma a las almas, mi niña, y sembrando los senderos. Ay de ti, mi niña, mi hembrita, cómo me duele tu pena. Ay de mi mujer versadora, cómo afrontar la tarea. Por cada niña sin nombre, mi hija, se abre una brecha en el pecho. Por cada muerta una herida, mi hermana, deja mi alma amortajada. Ay de ti, mi niña, mi hembrita, cómo me duele tu pena. Ay de mi mujer versadora, cómo albergar la tarea. Si solo tengo una tristeza tan simple y perfecta como el mirar de una niña. Si solo cargo unos poemas que sangran y cantan en el girar de la vida. Cargo el pesar de los tiempos, mi hermana, mi lucha es ancha y antigua. Cargo el pesar de los sueños, mi madre, mi voz es vieja y manigua. Ra, 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 ra. Y ahora sí, Trarí que te vi, que hemos llegado hasta el final de esta muestra sobre cómo podemos acceder a la información audiovisual desde mis libros de papel. Y como siempre, espero vuestros comentarios. Decidme cosas, decidme impresiones, decidme percepciones. Y lo prometido es deuda. Ahora vamos con el regalazo. Un webinar cortito, porque no tenemos mucho tiempo, pero me comprometo a más adelante hacer uno más amplio, ampliar la información. Pero bueno, ahora algo contenido, pero importantísimo. Prestar mucha atención, estar atentos y atentas, que empieza el webinar. Y para ello vamos a retomar, vamos a utilizar estos poemas que hemos recitado, que se han recitado, que se han cantado, que se han dicho, como materia prima para nuestro webinar de gestión emocional. Ahora, en un 3 y no res. ¡Ay! Gracias por estar aquí. Estoy feliz, más feliz que una perdiz y más contenta que una almendra. Gestión emocional. Primera parte, emociones, cuentos y poesía. Bueno, amigas y amigos, llegados a este punto, para empezar a tratar el tema de la gestión emocional, debemos comenzar por definir qué son las emociones. ¿Qué es eso que llamamos emociones? Luego, para continuar,
cómo nos afectan. Y una pregunta muy, muy importante que debemos plantearnos, autoplantearnos, cada una de nosotras y nosotros. ¿Tenemos el control sobre ellas? ¿O por el contrario, son ellas las que nos manejan? Y 1, 2, 3, responda otra vez, que comenzamos con la ronda de respuestas a las preguntas. Fijaos, el término definición. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que la emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. O sea, el término somático se refiere al cuerpo. O sea, que va acompañada de una conmoción en el cuerpo. Eso dice la RAE que significa el término emoción. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con este término? Analizad el significado y ponedlo aquí en los comentarios. Siguiente pregunta y siguiente respuesta. ¿Cómo nos afectan las emociones? Las emociones, ya sean placenteras o dolorosas, las sentimos en el cuerpo. Nuestro cuerpo las registra y reacciona ante ellas. ¿Os suenan estas expresiones? Casi se me sale el corazón por la boca. Sentía mariposas en el estómago. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Las habéis utilizado alguna vez para expresar cómo sentíais ante una determinada circunstancia? Todas y todos hemos experimentado alguna o muchas veces estas sensaciones que os voy a enumerar ahora. Nuestro corazón late más deprisa de lo habitual. Respiramos aceleradamente. Nuestra visión se agudiza y nos entran unas ganas imperiosas de ir al baño. Vamos, hablando de manera cotidiana, que nos cagamos encima. ¿Reconocéis estas sensaciones corporales? Dejádmelo en comentarios. Pues bueno, os cuento que no es ni nada más ni nada menos que nuestro sistema de huida, que ante una situación de peligro se activa para que nuestro corazón lata fuerte y bombee más sangre a nuestro cerebro y a nuestros músculos, y que acelera nuestra respiración para aumentar la oxigenación. También es el que hace que nuestras pupilas se dilaten para aumentar nuestro campo visual y nos reclama vaciar los intestinos para que seamos capaces de correr más ligeros, de que podamos correr mucho más rápido. El miedo, por ejemplo, es una emoción que genera que nuestro sistema de huida ponga rápidamente en marcha nuestro cuerpo, preparándolo para que salga a correr. Es así de fácil y extraordinariamente perfecto. Atención, peligro. Pies, ¿para qué os quiero? Me largo inmediatamente de aquí. Y ya hemos llegado a la tercera pregunta. ¿Tenemos control sobre nuestras emociones? ¿O son ellas las que nos controlan a nosotras? Bueno, para responderla vamos a volver al ejemplo del miedo. Y debemos partir de una aclaración. Se habla de emociones positivas o negativas. Y yo os cuento que para mí no hay emociones positivas o negativas. Hay gestión adecuada o inadecuada de esa emoción determinada. El miedo, por ejemplo. El miedo, ya hemos dicho que es nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de huida. El miedo hace que nosotros tengamos la necesidad de salir corriendo y alejarnos del peligro. Si, por ejemplo, nos dirigimos a un lugar y vemos que allí se ha producido un incendio, hay fuego, nuestro miedo hace que no nos metamos en el fuego. Ante cualquier situación que atente contra nuestra seguridad, como personas peleándose o cualquier tipo de conflicto, nuestro miedo es el que nos dice aléjate, ve por otro lugar. Luego, ¿ese miedo es positivo o es negativo? ¿Cuándo nos está salvando? ¿Cuándo nos está avisando? Continuemos con el ejemplo.
Ha pasado el tiempo, no nos enfrentamos ya a ninguna situación de peligro. Hemos evitado enfrentarnos con personas conflictivas, nos hemos alejado del incendio y estamos tranquilamente en casa. No hay fuego, estamos con nuestro pijama, tenemos una cena para disfrutar, una familia con la que compartir. Y seguimos teniendo miedo. ¿Por qué? Si la situación de peligro ya ha pasado, suéltalo, porque el miedo ya ha cumplido su función de protegerte. Ahora ya no tienes que protegerte porque estás a salvo. Suelta el miedo. Eso es gestión emocional. Respetar la emoción, saber que tiene una función y que esa función tiene un principio, un desarrollo y un final. ¿Qué haces con el miedo todo el rato cargada? Entiende que lo que es una herramienta y te resulta beneficioso, si no lo sueltas cuando ya no lo estás utilizando, puede derivar en un mochilón cargado a la espalda de 50 kilos de peso. Si ya no lo vas a utilizar, ya no tiene sentido que lo sigas cargando. Suéltalo, despréndete de esa mochila de piedras. Y tras este repaso por estos conceptos tan básicos que nos ayudan a ubicarnos en el término gestión emocional, vamos a retomar una poesía. La primera poesía que os he mostrado mediante el código QR de mi libro Aullidos, que se llama Una cosa, solo una cosa. Os dejo aquí la imagen para que podáis analizarla. Si alguna o algunos de vosotros o vosotras ya tenéis el libro, coged el libro, ir a esa poesía, a esa página, que es el primer concepto del libro, es la primera idea que muestra el libro. Entonces, estamos en la primera parte, emociones, cuentos y poesía. Esta poesía habla de la identidad, mi identidad como mujer, que entiendo que soy un ser de luz, que acepto, porque la ciencia lo dice, a pesar de que suene muy romántico y muy poético, pero es científico, que somos polvo de estrellas, que estamos hechas de polvo de estrellas. ¿Por qué? Porque la idea, el principio de que provenimos de una costilla, ya nos hace esa emoción que nos produce la idea de ser producto de la costilla de alguien, o sea, de estar siempre en un segundo plano, pues eso ha derivado en una emoción, en unas emociones que no son nada confortables, que nos hacen sentir menos valoradas, menos importantes. Y no hablo de ahora, hablo de los siglos y los siglos. Durante muchos siglos se nos ha considerado a las mujeres un ser humano de segunda categoría, porque siempre lo prioritario era el hombre. Y esas emociones se han generado a partir del principio de que nosotras provenimos de una costilla. De eso habla ese poema. Pero, ¿y si nos dejamos de teoría y saltamos de la poesía al cuento? Porque este cuento complementa perfectamente el significado de este poema. Ya veréis. Bueno, amiguitas y amiguitos, ¿qué os parece si os propongo decrecer un poquito? Decrecer lo suficiente para asumir nuestra grandeza. Estamos hablando de gestión emocional. Y vamos a concluir la primera parte dedicada a las emociones, los cuentos y la poesía con un cuento. Con un cuento maravilloso que llevo utilizando desde hace años, desde mi experiencia en el mundo de las terapias alternativas como es el Reiki, desde mi posición de maestra de Reiki, aunando mi condición de contadora de cuentos y de escritora,
Llevo años utilizando este cuento que os voy a mostrar ahora en talleres de gestión emocional. ¿Por qué? Porque ilustra muy bien y de manera muy amable el cómo nos afectan las emociones, el cómo si no las soltamos a tiempo o porque no nos ayudan o porque no hemos encontrado las herramientas adecuadas o por si los que nos han rodeado desde niños tampoco han sabido o no han podido. Pues entonces este cuento nos va a ilustrar muy bien cómo hacer para sanar nuestras emociones, para sanar a esa niña interior, a esa niña, a ese niño que fuimos, sobre cómo asumir el compromiso consciente desde nuestra condición de adultos sin abandonar ese niño o esa niña que un día fuimos. Espero que os guste este cuento. Espero que os sane este cuento. Y colorín colorado, que todo ya ha empezado. Lecciones. Me enseñaron a hablar, más tarde a callar. Aprendí a escribir con las venas abiertas, a llorar y patalear mediante versos, y a no dormirme sin un sueño, sin un cuento. Érase una vez, y siempre será, una niña amiga de los elfos y los duendes, compañera de juego de las ondinas, capitana de un ejército de gigantes y devas, y ahijada de una hada madrina que le concedía todos los deseos. Cuando cumplió los 6 años, su padre y su madre la enviaron al colegio, y acudió feliz su primer día, esperando aprender allí lo necesario para ser una gran guerrera, que era a lo que había decidido dedicarse. Ocurrió ese primer día que le hablaron de Dios. Le enseñaron que era un señor con barba y vestido con túnica, que vivía en el cielo, que desde allí impartía justicia y con él se quedaban a vivir los que se habían portado bien, jugando con bebés desnudos alados que tocaban instrumentos y también estaban allí. Y a los otros los enviaba al infierno, que estaba debajo de la tierra y olía muy mal, porque había muchos fuegos apestosos para quemar a la gente. Allí mandaba Lucifer, que era un monstruo rojo con rabo y cuernos, que tenía una horquilla de aventar para achuchar a la gente. ¡Ah! Cuando aprendió esto, le picó un bicho que se llama miedo. Más tarde le enseñaron que los duendes, devas, elfos, ondinas y gigantes no existían, que eran personajes de cuento productos de la imaginación, pero que ella ya estaba grande para esas fantasías y tenía que saber la verdad. Cuando aprendió esto, le picó una bicha que se llama decepción. Otro día le hablaron del origen. Le enseñaron que Adán era un muñeco de barro que Dios había hecho y cuando lo transformó en hombre le quitó una costilla para construir una mujer y que los dos habían enfadado mucho a Dios por comerse una manzana sin permiso y que desde entonces y como castigo todas las personas sufriríamos mucho hasta que aprendiésemos a portarnos bien, sobre todo las mujeres a las que les gustaban las manzanas. Cuando aprendió esto, le picó la reina de todas las bichas, que se llama culpa. Creció tanto la niña con lo que había aprendido que casi se muere. Su hada madrina tuvo que acudir en su ayuda y por primera vez le concedió lo que necesitaba, en lugar de escuchar los deseos de la niña casi vencida. Y le sopló polvos de duda mediante el viento que entró por su nariz y llegó hasta su cabeza, donde anidó. Y la duda le cuestionaba: ¿cómo puedes creer que es bueno si se enfada por tan poca cosa? ¿Por qué tiene que sufrir la gente por una manzana? ¿Cómo se puede vivir sin costilla? ¿Y con 3? ¿Dónde andará mi hada madrina? Pero el hada madrina ya no podía ser vista por la niña, que esperaba tras la duda el tiempo preciso. Y la niña guerrera, huérfana de hada e hija de ese Dios que le enseñaron, dio paso a la niña miedosa y llorona,
a quien una mujer aprende a consolar, sendereando hasta los orígenes. Y colorín colorado, todo ya ha empezado, porque me enseñaron a ser obediente y más tarde aprendí a pensar, porque me enseñaron a cerrar bien la boca y juntar bien las piernas, porque me enseñaron a rezar, a cuidarme de los hombres, a hacer bien mis deberes y a dejar de soñar, y porque lo más complicado de mi infancia han sido los primeros 45 años. Aprendí a crecer haciéndome pequeña. Aprendí a ser pequeña y crecer. Aprendí a crecer en medio de un caos que me iba destruyendo al tiempo que me fortalecía. Te lo juro por Pipi Calzas Largas, que vivía con un mono y un caballo, que se dormía en una cama voladora y se despertaba en la cima de una montaña, debajo de una estrella. Fin del principio, o principio del fin, como prefieras. Gestión emocional, segunda parte, control sobre nuestras emociones. Bueno, amigas y amigos, ya hemos llegado a la segunda parte de este webinar, donde vamos a hablar sobre el control sobre nuestras emociones. Si realmente estamos ejercitando un control sobre nuestras emociones. Antes hemos hablado sobre cómo nos condicionan, sobre cómo intervienen en nuestro cuerpo. Vale, pues ahora vamos a hablar, ¿qué hacemos con esas emociones? Vamos a partir de una emoción bien conocida por todos y por todas. Bueno, al menos bien conocida por mí. Es la emoción de la rabia. ¿Cómo controlo yo esa emoción de rabia? Para ello, vamos a tomar como referencia el segundo poema que os he mostrado mediante el código QR, cuando explicaba el código QR, el poema de mi segundo libro, Terrorismo Emocional de Poeta, un poema que se llama Mientras tú lees este poema, y que os comenté que era un poema hecho para molestar, hecho para sacudir, hecho para denunciar. ¿Por qué? Porque es mi forma de tratar mi rabia y de llevarla a un sitio donde sea efectiva, donde sirva para algo. Porque si no la gestiono correctamente, la rabia terminará convirtiéndose en una úlcera, os lo aseguro. Entonces, ¿cómo controlo yo esa rabia? Por ejemplo, el primer paso para tener el control sobre algo es la aceptación. O sea, que partimos de que si tenemos una emoción que no nos gusta, la aceptamos. Nos resulte desagradable, nos resulte dolorosa. ¿Por qué? Primero, porque si no la aceptamos, no cabe ninguna posibilidad de ejercer sobre ella un control. Segundo, porque si no la aceptamos, tampoco cabe ningún aprendizaje. Esa emoción no puede dejarnos ningún aprendizaje. Y tercero, porque sí o sí va a estar ahí. La aceptemos o no, la reconozcamos o no. Y si no la reconocemos, no quiere decir que no exista. Quiere decir que no queremos verla. Y bueno, un símil que nos puede acercar a este entendimiento es, por ejemplo, imaginaos que estáis barriendo vuestra casa. Estáis barriendo y tenéis prisa, no queréis reconocer que no tenéis tiempo y aceleradamente barres y recoges toda esa basura debajo de la alfombra. ¿Quiere decir esto que la basura ha desaparecido debajo de esa alfombra como por arte de magia? No, eso no es verdad. La basura no se ve, pero la basura está. Y que no esté a la vista no quiere decir que haya desaparecido. Espero que con este sencillo ejemplo, con este recurso literario que es un símil, pues haya quedado clara la idea.
Y bueno, ya llevamos mucho tiempo, entiendo que esto puede llegar a cansaros y vamos a la tercera parte. Aunque deciros que si en estos momentos estáis cansados, como este vídeo se va a quedar colgado en mi canal de YouTube, podéis verlo cuando queráis a partir de la presentación. Verlo tranquilamente, pararlo cuando necesitéis, tomaros un café y volver con vuestro café al punto exacto que queréis ver. Así que ahora volvemos con la gestión emocional, pero con el punto 3. Poner vuestros comentarios de qué os está pareciendo, de si lo estáis asimilando y sobre todo qué enseñanza estáis extrayendo o qué idea nueva podéis recopilar. Bueno, cuento con vuestros comentarios y aportaciones, valiosos, valiosísimos. Y ya hemos llegado a la tercera parte. La tercera parte reza: un tesoro, una solución. Y es lo que te voy a ofrecer ahora. Un tesoro, una solución, que se llama transmutación. Convierto en verso el dolor, convierto en verso lo que pretendo, convierto en verso lo que no entiendo, convierto en verso el amor. Dejo fluir las palabras y descanso por unos instantes de la carga. Son ellas, no soy yo. Yo solo las dejo fluir y son ellas, las palabras, las que se organizan y se encargan. Se riman, se eligen, se ubican y danzan, se colocan, se crean y canturrean, navegan por las ideas y por los mapas de la memoria, se aparean. Y es así como el dolor se transmuta en verso, lo que pretendo se transmuta en verso, lo que no entiendo se transmuta en verso y el verso se transmuta en amor. Y hasta aquí, amiguitas y amiguitos, este webinar de gestión emocional. He elegido este último poema llamado Transmutación de mi tercer libro, Un maravilloso mundo de mierda, porque concreta muy bien cómo tenemos que gestionar las emociones, transmutándolas en conocimiento, en aprendizaje, en arte, en cultura o en otra emoción. Espero que os haya servido, espero de todo corazón que os hayáis divertido y que os sea práctico este aprendizaje, el aprendizaje que se deriva de este encuentro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en las páginas, en las imágenes, nos vemos en los libros. No os olvidéis de suscribiros, activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y recordar que podéis ver este webinar y esta presentación siempre que queráis, porque está colgado en mi canal de YouTube. Aquí abajito dejo los enlaces donde podéis conseguir los libros. Hasta siempre, un abrazo infinito y contad conmigo, que yo cuento con vosotros.